Hola, sean bienvenidos a este video en donde nosotros vamos a explicar qué es el proceso de combustión. Mi nombre es Isaías Tapia Lara, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La asignatura es Termodinámica 2 y vamos a comenzar. Para ello vamos a comenzar explicando qué es la combustión. Según Cengel, nos dice que la combustión es una reacción química durante la cual se oxida un combustible y se libera una gran cantidad de energía. Eso nosotros lo podemos ver cuando calentamos nuestros alimentos en nuestra estufa. Tenemos un combustible, que en este caso es el gas, y al acercarle un cerillo o un encendedor, este combustible va a producir fuego. Aquí es donde se libera una gran cantidad de energía, que es precisamente lo que hace que se calienten nuestros alimentos a través del fuego que produce el combustible. Para ello, existen unos elementos presentes durante este proceso de combustión, que son los productos y son también los reactivos. Los productos, también nos dice el señor Cengel, que se denomina como los materiales de los cuales está hecho, pues primeramente el proceso de combustión. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos una fogata, los productos los podemos considerar como el aire que se encuentra alrededor de la maderita y la maderita que nosotros usamos para quemar. Los reactivos serían los resultados o los elementos o compuestos que se forman de este tipo de combustión. Por ejemplo, la ceniza y los gases que se desprenden al que estar quemando la madera. Pero ¿qué pasa con la masa total de este proceso de combustión? También nos dice el señor Cengel que existe un principio llamado conservación de la masa y que dice lo siguiente: la masa total de cada elemento se conserva durante una reacción química. También nos dice que la masa total de cada elemento en el lado derecho de la reacción debe ser igual a la masa total de ese elemento en el lado izquierdo, en los reactivos. Y nos muestra, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos la figura 1, lo que es un esquema de este proceso de combustión. Tenemos del lado izquierdo 2 kilogramos de hidrógeno y tenemos 16 kilogramos de oxígeno. Al reaccionar en un proceso de combustión, nos vamos a obtener nosotros 2 kilogramos de hidrógeno y 16 kilogramos de oxígeno. De tal manera que si sumamos la masa de los reactivos, del hidrógeno y del oxígeno antes del proceso de combustión, tendremos que 2 kilos de hidrógeno más 16 kilos de oxígeno son 18 kilos. Después del proceso de combustión, obtenemos igual 2 kilogramos de hidrógeno y 16 kilogramos de oxígeno, es decir, 18 kilogramos en total. Y nosotros podemos ver que la ley de la conservación de la masa aplicado a la combustión se cumple cuando nos dice que el total de cada elemento se conserva durante una reacción química. Muy bien, pero ahora es necesario también conocer un aspecto muy importante que se llama temperatura de ignición. Para esto el señor Cengel también nos dice que para el proceso de combustión, el combustible debe llevarse arriba de su temperatura de ignición para poder iniciar la combustión. Y esto para nosotros tiene mucho sentido. Lo vemos casi cotidianamente. Cuando nosotros caminamos no estamos viendo las cosas arder espontáneamente. Cuando nosotros caminamos y podemos ver un árbol, este árbol no está sufriendo un proceso de combustión, porque los elementos que constituyen nuestra cotidianidad tienen una temperatura de ignición. También nos dice, por ejemplo, que se considera que es la temperatura mínima para que una sustancia arda y se mantenga así sin necesidad de añadir calor extra del exterior, nos dice el señor Parro. Para que eso sea posible también debe de haber un concepto o debe de producirse un fenómeno que nosotros entendemos como relación aire-combustible. Y también el señor Cengel nos lo define como la expresión en una base de masa y se define como la reacción entre la masa del aire y la masa del combustible en un proceso de combustión.
Y tenemos aquí una fórmula para poder saber cómo determinar. El aire combustible es igual a la masa del aire sobre la masa del combustible. Otro concepto importante es el aire estequiométrico. También el señor Senge lo define como la cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible. De manera que cuando un combustible se quema por completo con aire teórico, no estará presente el oxígeno sin combinar el producto de los gases. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una deficiencia de aire? Primero vamos a ver cuando tenemos un exceso de aire porcentual. Aquí podemos ver nosotros en esta animación que el exceso de aire porcentual nosotros lo podemos definir también como la cantidad de aire en exceso. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire suele expresarse en términos del aire estequiométrico como exceso de aire porcentual o aire teórico porcentual. Y en esta animación se ve, al suministrarle fuego a un combustible, este arde. El proceso de combustión se lleva a cabo completamente porque existe aire suficiente para poder realizar completamente el proceso de combustión. En contraposición, la deficiencia de aire porcentual nos dice que se define como la deficiencia de aire o cantidades menores de aire que la cantidad estequiométrica necesaria. Y en esta animación también lo podemos ver. Nosotros tenemos un combustible en un proceso de combustión. Al momento de poner la tapita y ya no contar con el aire suficiente, el proceso de combustión es incompleto, por lo que no se aprovecha completamente la energía que pudieran producir el material que está siendo utilizado para la combustión. Esto también tiene una utilidad en respecto de saber cómo se puede medir el potencial de combustión de los elementos que nosotros utilicemos y lo que llamamos poder calorífico. El poder calorífico se define como la cantidad de calor liberado cuando se quema por completo una unidad de combustible y de productos de la combustión se enfrían a la temperatura ambiente. Eso nos dice Inge Mecánica. Las unidades más comunes son el kilocalorías sobre kilogramo, kilocalorías sobre metro cúbico, BTU sobre libra y BTU sobre pie cúbico. Y tenemos otras definiciones más que son interesantes. Es la cantidad total de calor desprendido de la combustión completa de 1 kilogramo de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está condensado y se contabiliza. Por consiguiente, el calor desprendido en este cambio de fase. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Dice, sabemos que un proceso de combustión en el que se suministra una cantidad de aire menor al aire estequiométrico produce una quema incompleta de combustible, disminuyendo el aprovechamiento de la energía que contiene el mismo. ¿Qué consecuencias puede tener sobre el aprovechamiento de la energía calorífica que libera el proceso el suministrar una cantidad de aire mucho mayor al aire estequiométrico? Yo entiendo que cuando nosotros tenemos una cantidad mayor del aire estequiométrico, el proceso de combustión va a llevarse a cabo de forma integral. Todo el combustible va a ser utilizado para producir, en este caso, una reacción de combustión y que todos los productos completamente van a transformarse en reactivos y la energía de todos esos de esa materia prima que nosotros utilicemos en los productos será completamente utilizada para producir energía. Más adelante también nos preguntan, ¿qué es un análisis ORSAT? El análisis ORSAT he encontrado que se trata de un análisis volumétrico restringido a la medición de volumen de gases. He encontrado que esto se toma en cuenta si son gases ideales. Un volumen medido de una mezcla de gases a presión y temperaturas conocidas se somete a la acción de reactivos químicos selectivos absorbentes para separar en procesos sucesivos los distintos constituyentes. Es decir, nosotros tenemos aquí también una figura que hemos tomado del libro de Sengel. Nos dice que tenemos una muestra de gas que incluye dióxido de carbono y 1 litro, ¿no?
Entonces lo que nos dice es que existen o tenemos nosotros en este dispositivo para el análisis ORSAT unos reactivos químicos que van a precisamente absorber la muestra o el compuesto de la muestra que nosotros requeramos saber su composición o el porcentaje en el cual está presente. En la medida en la que el reactivo que nosotros queramos conocer sea absorbido, es la medida en la que este compuesto estará presente en la mezcla, ya que al utilizar el absorbente y descartarlo posteriormente, la diferencia entre los volúmenes es lo que nos indicará el porcentaje de compuesto que se encuentra presente en la muestra de gases que nosotros queramos analizar. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar.